Hola, ¿qué tal, gente? Estoy muy feliz porque estamos aquí en el episodio número 2 de esta nueva temporada y estoy muy contento porque vamos a hablar algo que a mí me encanta, que es temas de la salud mental. Y hoy tengo como invitada a una grandísima invitada que es psicóloga y psicoterapeuta, Carla Barragán. Carla, hello, ¿cómo estás? Hola Mauricio Mortis, muy bien, encantada de estar aquí en tu programa contigo y con tu audiencia. Exacto. Y bueno, pues vamos a charlar. Empecemos porque la salud mental se nos van miles de pláticas. ¿Cómo llegué? Nada más para que sepan cómo llegué con Carla. Es por azares del destino, es también del norte, es de Chihuahua. Yo, como saben, algunos de ustedes, yo soy de Ciudad Juárez, entonces, pues, por azares del destino, la salud mental, la familia, conocidos y así sucesivamente, pues llegamos a conectarnos y, por supuesto, la invité a esta temporada para hablar de salud mental. Y entonces, empecemos. Carla, cuéntanos tu background. ¿Cómo empezaste en estos temas de la salud mental? Bueno, pues primero muchas gracias. Es verdad que tenemos una conexión Sí. muy linda y que nos ha llevado a muchas pláticas interesantes y que por eso decidimos traerlas aquí, ¿no? Exacto, ¿Y cómo exacto. llegué a la salud mental? Pues bueno, yo decidí estudiar psicología muy jovencita y estudié psicología, licenciatura en Chihuahua. Y luego después supe que quería ser psicoterapeuta, Ok, que es, que es una especialidad que tienes que hacer para poder dar terapia, ¿no? Para poder dedicarte a la clínica ok. específicamente. Entonces, pues en mis búsquedas fui a Guadalajara a estudiar una maestría Ok, en terapia Gestalt. Antes había hecho un diplomado en terapia familiar sistémica. He tenido muchas andanzas buscando buscando qué es lo que realmente te lleva a la salud por medio de la psicología. ok, Entonces, bueno, pues tuve esas andanzas y luego tuve la oportunidad de venir a la Ciudad de México a trabajar en los servicios de salud mental del gobierno federal. ok. Y bueno, esa fue una experiencia maravillosa de 10 años. Es, es otra área, ¿no? De la salud porque es más enfocada en la salud pública, o sea, cómo funciona todo el sistema de salud pública mental. O sea, Ok. que si ya la salud pública está un poco limitada, pues la salud mental pública en ese Más momento era casi nula, ¿no? nula, claro, ok. Entonces, bueno, pues me tocó instalar muchos servicios de salud mental en todo el país. Fue, te digo, una experiencia muy bonita, conocer todos los hospitales psiquiátricos y cómo son los modelos de atención Ok, en este momento en México. A la par, yo pues, nunca he abandonado la clínica, ¿no? Son como mis dos grandes pasiones, la salud pública y la psicoterapia. Entonces, a la par, yo seguí estudiando clínica y encontré una escuela de psicoterapia en donde hacen mucha investigación en psicoterapia, lo cual no es habitual, o sea, ok. no hay mucho de eso en España y fui allá. Y allá me especialicé en psicoterapia caracteroanalítica, es su nombre. Y bueno, aprendí un modelo de atención que te voy a decir lo mejor de todo esto y lo que siempre tienes que buscar en un terapeuta Ok. es que el terapeuta haya aplicado en sí mismo el modelo y todo el proceso de psicológico que debes tener para estar abierto a recibir pacientes, para entender la mayoría de los casos. O Lo sea, más importante, esta especialidad que hiciste, si es fundamental o es en general que lo aprendido lo tienes que ejecutar. esta y todas.
Ok, Cualquier psicoterapeuta, la corriente que hayan elegido para trabajar, que todas son válidas y yo respeto muchísimo todas las corrientes ok, y todas ayudan, pero lo más importante es que tu psicoterapeuta haya hecho su propio proceso de psicoterapia, ¿no? O ok, ya. sea, que estés con alguien que sepa de sí mismo, que realmente sepa qué ha pasado con su propia vida, ¿no? Ah, Y ya. tenga esa Ok. experiencia. O sea, que sea una persona trabajada en su persona. O sea, Exactamente, tiene que trabajar en su persona, en su salud mental. O sea, no nada más es estudiarlo y ponerlo en práctica. Ya, ok, exacto, ok, claro, exacto. claro. Que Puedes eso tener todos los obviamente, estudios del mundo, pero si no lo has aplicado en ti, es muy difícil que te sientes a escuchar a alguien y a acompañarlo en su proceso de salud. claro, claro, ok. Y entonces te fuiste a esa especialidad en España y por lo que entiendo es que realmente te dedicaste mucho a encontrar las respuestas a tus preguntas que andabas buscando sobre la salud mental, quiero pensar. O sea, por eso te metiste a estudiar una maestría y luego te fuiste a España y estuviste aquí en el gobierno y con tus clínicas, como le llamas, que clínicas quiero pensar que es como terapias. Bueno, la psicología clínica es la que te lleva a la psicoterapia, ¿no? O Ok, sea, a realmente poder acompañar a alguien en su proceso de salud y ya. que sea algo funcional, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que ir a terapia, a psicoterapia, pues es nada más como, ¿qué piensas tú, a ver, de ir a psicoterapia? Yo O qué cuál es tu pienso, experiencia? ¿De qué va a suceder ahí? fíjate, cuando yo empecé la terapia, yo empecé porque tuve ataques de ansiedad. Entonces yo quería solucionar mis ataques de ansiedad porque yo decía que era, pues es algo relacionado a un estrés que yo tenía, una acumulación que yo sabía que tenía. Entonces yo fui específicamente porque le dije a mi terapeuta, tengo ataques de ansiedad y ya no quiero tenerlos porque me siento morir. Y obviamente mi terapeuta no me dijo, ah, sí, déjame ver, te voy a dar una pastilla y no, o sea, me empezaba a hacer preguntas y preguntas y de hecho me dice enojón, hasta la fecha me dice enojón, porque me hace preguntas y me enojo al Y tú, responder, ay, porque entonces, ajá, entonces cuando empecé, yo quería una solución rápida, o sea, yo me imaginaba que en un mes yo ya iba a estar libre y soberano y así, y entonces me llevó, que quiero pensar que es la la manera en media. que él trabaja, exacto, pero entonces me hacía muchas preguntas y eso me llevó durante 2 años y hasta la fecha, o sea, realmente eh, en mi persona fue, ya cuando ya tengo ahora mucho tiempo, básicamente, y eso es algo que también él me ha dicho, es, tú tienes todas las respuestas, tú tienes todo el conocimiento de lo que sucede en tu vida, yo nada más te estoy ayudando a que le quites las telarañas y lo visualices y puedas tomar decisiones. O sea, entonces, eso es para mí. Para mí es, ahorita lo que siento es ir de la mano con alguien. Ya no me siento Sí. solo, básicamente. En conclusión, para mí, y yo se lo recomiendo siempre a toda la gente, es, ya no vas en esta travesía de la vida solo, vas agarrado de la mano con alguien. Entonces, para mí eso es. Qué importante eso que dices, es básico. Dos cosas. La primera es el mundo en que vivimos ahorita de la inmediatez, ¿no? Ajá. O sea, es como la mayoría queremos que todo suceda a la velocidad en la que vamos día a día, ¿no? O Yes. sea, es como que es difícil parar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Porque nos atropella, ¿no? La velocidad, más en una ciudad como esta, es difícil parar y decir, bueno, vamos a ver en dónde estoy, ¿no? ¿Cuál es la emoción que tengo en este momento? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, eso, bueno, eso que dices es algo que yo he notado en todos los pacientes que piensan, vienen con la expectativa de que
quítame esto, ¿no? O sea, Ajá, quítame esto que siento. sí, Y, y bueno, efectivamente todo el mundo como tú se va dando cuenta que es un proceso muy largo, que casi la mayoría de los síntomas en realidad están relacionados con cosas del pasado y ujú, que cuando entras en un proceso de psicoterapia estás viajando en el tiempo, todo el proceso, ¿no? O sea, de pronto aparece el pasado y se manifiesta de mil maneras en las sesiones y luego vuelves al presente y luego lo empiezas a relacionar. Entonces, bueno, ese es un proceso, ¿no? Y volviendo a mi travesía por los tipos y corrientes de psicoterapia, pues resulta que finalmente yo di con lo que pensé, viví, sentí en mí y dije, esto sí puede curar a alguien. O sea, ok, esto sí tiene la capacidad de, de modificar a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel energético, eh, pues muchas cosas y recuperar capacidades que hemos ido perdiendo a lo largo del desarrollo, ¿no? Desde ok. antes de nacer, O sea, esto incluso. tú lo viste, esta corriente, tú lo viste que sí está completa. O sea, la viste más completa para ti y lo que viviste. Exacto. ¿Por qué? Porque aparte de la interacción verbal, que obviamente es básica en una psicoterapia y que ya la sola interacción verbal hace muchos cambios y crea muchas conexiones nuevas en el cerebro y vas haciendo cambios prácticos en tu vida, muchas veces nos falta la parte corporal. Entonces, en esta corriente lo que se ha investigado es que hay que integrar la parte dinámica, psicodinámica, con lo que va sucediendo en el cuerpo. A ver, te lo voy a Ujú, tratar de sí, explicar. Tú, desde antes de nacer, vas desarrollando todos tus sentidos, todas tus funciones, se va desarrollando tu ser y se va ujú. creando cuando se va creando todo tu sistema, todos tus sistemas, O ¿no? De sea, cuando alguna estamos en manera, la barriga, que se está creando cuando todo. estamos en la barriga, se está creando todo y ese es un momento crucial para lo que va a ser tu salud en la adultez, en todos los sentidos, salud física, salud mental, salud energética, psicológica. Ok, Y luego, los primeros meses, incluso le llamamos el periodo crítico biofísico, porque es el momento en el que se puede hacer prevención de muchas cosas que vas a tener en la adultez, ¿no? Prevención de ok. enfermedades. Entonces ahí en esos momentos hay que tener mucho cuidado. Bueno, suponemos que ya en eso no sucedió, ¿no? Hubo fallas. Todos Ujú. tenemos fallas en el desarrollo, En el durante el camino, todos desarrollo, no tenemos fallas. sabemos, o sea, la madre que nos tocó, el padre que nos tocó, el sistema familiar, quién está, quién no está. Toda tu historia familiar Ujú, está plasmada en tu cuerpo, en ujú, tus músculos, en tus células. ujú. Entonces, en este método que yo practiqué sobre mí y por eso me atrevo a decir que es un método que realmente puede mitigar síntomas, es un método en donde se trabaja toda esa parte, ¿no? O sea, todo lo que ocurrió mal durante tu desarrollo en todos los niveles se puede ir compensando. Ok. Y son ejercicios físicos altamente regresivos que te llevan a asociaciones psicoanalíticas. Ok. Y entonces vas ahí trabajando ambas partes y, y bueno, los resultados son espectaculares, O sea, espectaculares.
Que eso era lo que es parte de las dudas que tengo, que tengo apuntadas de lo que quería platicar contigo. Y yo creo que uno yo soy financiero, ¿verdad? Entonces, pues yo veo la felicidad de los números, si hay ahorros o que si les gusta el numerito de que es positivo y de que qué bonita presentación y que vamos a tener mucho éxito. O sea, son cosas materiales, por así decirlo. Pero tú, o sea, el trabajo de ustedes y el tuyo que estamos hablando en este momento, o sea, tú ves a la persona cambiar desde que llega contigo el primer día, o ella o ella o él, entonces llegan descompuestos, entonces tú ves cómo se va armando y cómo va mejorando, ¿ah? O sea, que dices, está funcionando. Y las personas también te lo confirman. Sí, absolutamente. Y hay diferentes maneras de llegar a la psicoterapia. Hay gente que llega en crisis. Ese es un momento muy, muy afortunado para llegar a la terapia porque, porque estás más abierto a la ayuda, estás con menos O sea, sí es resistencias. bueno llegar cuando uno está en el boom de la locura. Sí, es muy bueno porque estás con menos resistencias, obviamente con toda la necesidad y toda la angustia y toda, o sea, estás abierto a que te ayuden. Es cuando ya decidiste, por favor, auxilio, ¿no? Y hay otras ocasiones en las que como que pones un piecito, te vas acercando, Ujú. haces una llamada o Ajá. empiezas a investigar sobre terapeutas. Hay un estudio que dice que desde que tú lo piensas, desde que tú piensas que necesitas ir a psicoterapia, pasa un año Así. hasta que llegas. Estoy totalmente de acuerdo con ese estudio porque así estuve yo y de las Sí, pláticas que teníamos, yo te decía, necesito terapia y necesito terapia y la verdad no lo buscaba, o sea, la verdad no, y creo que duré años, nada más yo lo tenía en un plan hasta que me sucedió y creo que así está mucha gente. sí, porque hay una resistencia normal, absolutamente. ¿Por qué se da la resistencia? Porque tú aprendes a vivir de una manera. Tú vas, en este proceso que hablábamos hace un rato, vas haciendo la formación de tu carácter. Y en esa formación del carácter se va rigidizando. Entonces, es difícil que tú ya empieces a ver otros tipos de hacer, otras formas de hacer las cosas, otra manera de estar en la vida, otra manera de expresar tus emociones o de no expresarlas. Entonces, tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo está adaptado a eso. Ujú, Y el hecho de ir a psicoterapia es que, o sea, tú sabes que ir a psicoterapia implicará cambios en eso, ¿no? ujú. Entonces hay una resistencia normal que incluso se va fortaleciendo esa resistencia cuando ya estás en cierta fase de la psicoterapia. Luego empiezas a poner pretextos para faltar o sí. Estoy levantando la Todos, mano a todos nos ha pasado. para la gente que no me está viendo y nomás nos está escuchando en Spotify, estoy levantando la mano porque sí, la verdad ahorita me quedé pensando y dije, ya tengo que regresar a la terapia porque pues, o sea, uno busca justificaciones irracionales para no ir. Sí, o sea, eso es un momento de todos los procesos terapéuticos en el que como terapeuta, pues ya lo reconoces, ¿no? O sea, ya tú tienes que abrir ese momento y decir, a ver, ¿cuál es la resistencia, no? Entonces, bueno, pues no es fácil. O sea, entre todo esto, por eso es que la salud mental sigue un poco en pañales porque no es fácil atreverte a ir a ponerte en el espejo, Ujú. a ir a reconocerte, a ir a ver qué cambios tienes que hacer y luego cómo le vas a hacer. Y luego empiezas a hacer los cambios y vienen más crisis, Claro. obviamente. Y ahorita vamos a hablar un poco porque pues acabamos de pasar por una época que todavía anda aquí en el mundo del COVID y todo eso, pero acabamos de vivir pues una etapa de encierro que a todos nos afectó. Entonces, ¿tú cómo viste, cómo fue antes
la terapia, cómo era antes la visión que teníamos, que antes también había mucho la palabra locura. Cuando nosotros hablábamos de una terapia o del psiquiatra, decíamos, es que estamos locos, necesitamos terapia, es que estás loco. O sea, que eso es un tema personal, ¿verdad? Que yo lo he escuchado en el pasado, ahora no. Pero hablando de ese tema del pre y después del COVID, ¿tú cómo viste este tema de la terapia? O sea, ¿cómo viste ese impacto en todo, en la sociedad o en la gente o en la terapia? Mira, para mí ha sido un parteaguas, o al menos en mi experiencia, ha sido un parteaguas. La pandemia, pues todos la padecimos de muchas formas, pero si le queremos ver algo positivo, es que nos dejó una superherencia que es el acercamiento a los tratamientos de salud mental. Ujú. O sea, imagínate que yo lo vi así, ¿no? Porque fueron muchísimos casos los que estuve viendo durante pandemia y en todos los casos yo me imaginaba las casas como sistemas muy cerrados en donde estaban sucediendo muchas cosas que nadie veía. Ujú. No veía el padre, no veía la madre, no veía los hijos. O sea, en este trajín del día a día, nos olvidamos de ver qué pasa con el que tengo enseguida, ¿no? Del Ujú. contacto. Claro, Eso es parte de la vida moderna, la falta de contacto, y al ratito vamos a retomar ese tema que es muy importante. Entonces lo que yo vi es que estaba efervesciendo muchas cosas al interior de los hogares que explotaron cuando nos vimos todos encerrados en los sí, hogares, ¿no? Ya no había manera de escondernos de todo eso que efervescía, entonces empezaron a saltar chispas por todos lados y, y a generarse síntomas, obviamente, por todos lados. Entonces, claro, es una crisis a nivel social. claro. Entonces, es lo mismo que te decía ahorita, es muy, muy bueno cuando una persona, un individuo llega en crisis, pero también cuando hay una crisis a nivel social, Ujú. porque, bueno, se ha destapado todo y entonces todo el mundo sabe que necesita ayuda. Sí, fíjate que eso estuvo, me gustó y y lo visualicé así, lo de la chispa, o sea, y sí, porque en todas las casas, incluyendo la mía, pues ya sabíamos que había una bomba, pero entonces Exacto. cuando sucede el encierro, ya no había manera de salir y escapar de esa bomba, y esa bomba, aparte de que ya estaba la bomba ahí, se prendió la mecha y explotó y empezaron las chispas. Y entonces toda la sociedad tuvo que poner atención a esas chispas y si le pusieron atención, ¿verdad? Porque cabe mencionar que no todos le pusieron atención y No buscaron la todos. manera de evitarlo con comida, con Netflix, con lo que sea. Cada quien buscó su manera, que es altamente, no se les cuestiona, respetable, pero el objetivo de esa chispa es que le pongamos atención. ¿Estás de acuerdo? Y es ahí donde la gente, me imagino que tuviste un boom de, como dices, que tuviste muchas consultas. Un boom absoluto y para mí esa es la máxima herencia de la pandemia. Es verdad que mucha gente siguió sin Sí, poner atención a eso, pero una tanta otra dijo, yo ya no sigo en esto, ¿no? O sea, yo ya voy a poner un alto y voy a observar qué es lo que está pasando y algunas chispas aventaron tan fuerte a las personas que no había manera de de esconder evitarlas. O y de sea, evitar. y entonces, ahorita comentaste algo del contacto. Bueno, vamos a hablar de algo que también comentaste. Con las redes sociales y con este mundo tan rápido que estamos buscando, ¿cómo le haces tú cuando te piden un resultado así inmediato? O sea, ¿cómo logras tranquilizar a la gente? Decirle, esto es con calma, porque obviamente no le vas a decir, es con calma, bueno, no se va, pero porque ahorita todo es un like, todo es, todas las redes sociales Sí. es darle para un lado, para el otro. Nos están formando de que todas las respuestas son rápidas y satisfactorias, porque generalmente las redes sociales lo que hacen es
hacernos feliz por X o Y razón, de manera rápida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo le haces tú con esto, con las nuevas, con la gente joven que estás trabajando o con lo que estás viendo? O sea, ¿cómo haces ese complemento? Mira, hay dos maneras dentro de este método, bueno, tres, te voy a decir tres, de abordar a las personas que llegan. La primera es la atención en crisis, que es una persona bien en crisis, hay que trabajarla de inmediato y el resultado inmediato es, pues te estoy hablando de 8 o 10 sesiones, sacarla de ahí, ¿no? Okay, Y las sesiones pueden ser entre más rápido mejor. O sea, claro. si son diarias, pues va a salir Mejor. mucho más rápido, claro. Ahí hay inmediatez porque el trabajo es mucho más intenso Continuo. y Claro. continuo. Okay. Luego, dentro del método está la psicoterapia breve, que es trabajar de manera focalizada por objetivos. Tú llegas y dices, a ver, yo, no sé, me estoy divorciando pues necesito arreglar todo eso en los distintos ámbitos, ¿no? O sea, Okay. hasta que quede cada cosa en su lugar. Okay. Entonces, trabajamos eso específicamente sin meternos en otros aspectos de la vida y, y yo te puedo decir, bueno, pues eso a lo mejor lo trabajamos en 25 sesiones, Okay. 20, 25 sesiones. Regularmente, en una psicoterapia breve, en un proceso focalizado, la gente se va enterando de más cosas, que las dejamos ahí como en stand-by, ¿no? O sea, como, a ver, salió esto, pero yo no lo voy a tomar como terapeuta porque no estamos trabajando eso y no vamos a cubrir ese objetivo, sino el que veniste a tocar, ¿no? Okay. Okay. Entonces, ahí ya puedes dar un panorama para la angustia y la ansiedad de mucha gente, sobre todo joven, y sí que se puede esclarecer esa expectativa y esa incertidumbre, ¿no? Y luego lo que pasa es que, te digo, creo que te pasó a ti, o sea, van saliendo más aspectos, más Ujú. cosas, te Oh, vas sí. dando cuenta, vas hilando, asociando, viene el pasado, va sucediendo, entonces ahí la gente dice, no, pues me tengo que quedar. Ujú. A lo mejor hacer otro proceso con otro tema. Y entonces ahí pues te llega el año casi siempre, ¿no? Claro. Ahora, hay otro, dentro del modelo, hay otro sistema que es la terapia profunda. ¿Qué es la terapia profunda? Yo le llamo un reseteo de todo tu desarrollo, todo lo que pudo ocurrir mal durante tu desarrollo infantil, adolescente y llegar a la adultez primaria y ya si eres un adulto maduro. Y entonces vamos haciendo conexiones y desconexiones de lo que ocurrió durante todo ese tiempo y lo que nosotros le llamamos flexibilizando la coraza. Okay. Imagínate que llevamos una Ujú. coraza, ¿no? Que es lo que nos ayuda a defendernos de lo que nos toca vivir. Y esa coraza, pues nos va poniendo limitantes, ¿no? Para socializar, para lograr trabajos, para el placer, para el éxito. Entonces, conforme vas flexibilizando eso que es trabajar todo el desarrollo de manera corporal. Si quieres, al ratito también hablamos más o menos cómo es el trabajo y los ejercicios. Eh, y entonces ese proceso, pues sí, es un compromiso que tienes que hacer mucho más amplio. Es decir, yo me comprometo a estar ahí hasta que todo lo que funcionó o salió mal conmigo lo Sí. compense. Okay. Lo que, fíjate que ahora con TikTok y todas las redes, ¿verdad? Veo como que es más común hablar de que
manden likes porque tengo depresión, manden likes porque tengo un ataque de ansiedad, tengo ataques. O sea, es más común, bueno, yo lo estoy leyendo y creo que es más común en las redes, porque pues obviamente las redes es la expresión de todos nosotros de lo que estamos sintiendo y queremos una atención y una respuesta automática, ¿verdad? Pero entonces, en mis tiempos, como ya soy mayor, en mis tiempos, eso no sucedía. Yo, por ejemplo, empecé a hablar de ataques de ansiedad, o sea, ya treintón, o sea, obviamente me pongo a pensar, ahora que sé que tengo más experiencia en esto, o sea, muchas cosas que yo platicaba con mis amigos, con mis amigas, o sea, tuve una amiga que en la prepa se cortaba, o sea, la piel y tiene marcas todavía hasta la fecha, pero en ese tiempo yo no, o sea, cuando me platicaba, así que, ¿qué hago? O sea, sí, pero entonces, porque en ese tiempo no existía de que, oye, algo está pasando mal en mi vida. Claro. Sí, me explico. Entonces, pero ahora que veo que tienen esa fortuna de las redes sociales, ahora yo no lo creo. O sea, yo digo, ¿para qué lo publicas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de publicar eso? Entonces, es como que es otra manera de poderlo explicar o que necesitas ayuda o cómo. O sea, ¿por qué? ¿Tú cómo crees que sucede esto con la gente? Sobre todo con la gente joven. Mira, yo creo que cuando alguien quiere llamar la atención, pues hay que darle atención. Ujú, Muchas veces escuchamos esta frase como algo negativo, ¿no? O sea, como ya un juicio y un prejuicio a alguien que a lo mejor lo hace de manera muy histriónica. ujú. Todo depende del carácter, ¿no? O sea, hay Claro, gente más histriónica, hay gente más, eh, más hacia adentro, más introvertida, pero independientemente de la manera de expresarse de las personas, si alguien está pidiendo ayuda de la manera que sea, hay que dársela, hay que darle atención, hay que voltear a verlos. Y, y justamente ese juicio que tenemos, tal vez por la manera, ¿no? Por la claro, manera de expresarse que pareciera que simplemente está queriendo likes, a lo claro. mejor, pero a lo mejor no. Ujú. Y no nos podemos arriesgar a decir, está queriendo likes, porque también el suicidio está con unos índices bastante altos. Claro. Entonces, no podemos arriesgarnos a dejar pasar esas expresiones, sobre todo de jóvenes. Y sí tiene razón, o sea, porque realmente a mí lo que me pasa es que como veo sus perfiles y conozco lo que publican, yo hago como un juicio en base a lo que yo he visto en su historial. Pero tienes toda la boca llena de razón, como decimos en mi pueblo, porque cualquier manera de que pidas ayuda es ayuda. O sea, Sí. realmente si lo estás haciendo en las redes sociales, si lo estás haciendo en una plática que te pusiste, te pasaron las copas y hablas de algo, o sea, todos esos eventos en los que nosotros escuchemos o leemos o vemos que alguien está pidiendo ayuda, es como tú dices, ayuda es ayuda. O sea, y tienes o sea, absolutamente la razón, la ayuda no especifica una metodología para hacerlo. O sea, no dice, ¿quieres ayuda? Necesitas hacerlo. Tienes que seguir estos 5 pasos. Entonces, gente como yo, si hay alguien está pidiendo ayuda, hay que darla. Y sobre todo, yo eso sí hago. Yo me empiezan a platicar en las redes cosas muy intensas que me mandan mensajes. La verdad, yo no doy terapia. Yo no puedo dar terapia. Yo solo les digo y les recomiendo, como a ti o como a mi terapeuta que tengo, o sea, yo les recomiendo vayan y hagan una cita y verán cómo les pueden ayudar, porque creo que también eso es importante, Carla, ¿no? O sea, no podemos confiarnos en los consejos de los amigos y los papás y los tíos o la gente o las parejas que a veces les confiamos cosas muy personales y no es lo mismo el consejo de esas personas a una persona profesional. No es lo mismo y además, pues, es mejor no hacerlo, ¿no? Tanto
de un lado como del otro. O sea, también tú como persona que quiere ayuda, pues no vayas con tu pareja porque es el menos indicado para ayudarte. A lo mejor en una primera instancia sí. Por ejemplo, hay un método que se llama los primeros auxilios psicológicos, que eso los puede hacer cualquier persona. Tú puedes aprender es muy sencillo, tú puedes aprender estos primeros auxilios y decir, a ver, bueno, me encuentro con alguien que está así, que está pidiendo ayuda, y Ujú. simplemente voy a escuchar qué necesita, darme cuenta que yo no lo puedo ayudar y referirlo a alguien más, ¿no? Ok. Pero el punto es que haces contacto con esa persona, lo escuchas, lo validas, muy importante. O sea, dices, a ver, yo te estoy poniendo atención, te estoy validando, ¿qué necesitas? Vamos a ver qué hacemos. Yo no voy a ser responsable de ayudarte, Claro, pero sí puedo ayudarte a conseguir ayuda, ¿no? claro, Y claro. entonces así ya se va haciendo una cadenita pues, de cambiar una idiosincrasia y el ir en el camino de la salud mental y quitar todos estos paradigmas de que ir con el psiquiatra solo van los locos, de que ir con el psicólogo solo van los ricos, todas estas cosas que han habido a lo largo de la historia de la salud mental y que la salud mental pueda ser para todos, Sabes que que esté accesible para a todos. todos, claro. Sabes que también algo que yo he visto con gente que he convivido es de que mucha gente ya toma medicamentos. O sea, mucha gente toma medicamentos con sus psiquiatras, no de que lo agarran en la farmacia y se autorrecetan, porque aparte tiene que haber una receta médica, obviamente. Si no lo hacen así, gente, tengan mucho cuidado porque eso es un camino muy peligroso. Pero lo que también he visto y he escuchado es, hay mucha gente que está más abierta a el medicamento y realmente como que no hay un tabú, o sí. Hay un tabú todavía. Okay. Sí lo hay. Hay mucha gente que tiene miedo de tomar medicamento. Mira, yo creo que estamos en una polaridad, acerca de ese tema, porque por un lado está el consumo excesivo sobre todo de ansiolíticos, que además es un medicamento altamente adictivo, Adictivo. el ansiolítico. Entonces, por un lado está el consumo indiscriminado de ansiolíticos y por otro todavía el miedo al medicamento, ¿no? El medicamento pues es una herramienta, es parte del modelo de atención integral. A veces se necesita, a veces no, Ujú. pero hay que estar abiertos a todo, ¿no? Yo en lo personal me gusta trabajar con psiquiatras, tengo colegas y compañeros psiquiatras con los que tenemos más o menos el mismo enfoque, o sea, de tratar de no medicar y de que el tratamiento sea integral sobre todo, ¿no? O sea, que la pastilla sola muchas veces necesita el acompañamiento de un proceso terapéutico Sí, y o sea, la viceversa. pastilla no es milagrosa, o sea, como todo, o sea, no trabaja No, sola. no es milagroso, para nada. Es como las pastillas que piensan que puedes adelgazar y te la tomas y adelgazas. Jamás. O sea, necesitas, si quieres adelgazar con una pastilla, necesitas hacer ejercicio, necesitas un complemento, comer sanamente. Es igual con el medicamento para la salud mental. Te la tomas, pero tiene que haber un trabajo psicoterapéutico. ¿Cierto? Exacto. O sea, entonces, está bien. Y entonces, por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando, vamos a hablar de si pueden, como algunas señales, ¿verdad? De que necesitan terapia. Porque también es válido, ¿no? Pues que no necesitas terapia, ¿no? O sea, hay gente que sigue, que es funcional, se puede decir así, que es funcional sin terapia. O sea, ¿eso es válido o no? Sí, por supuesto. O sea, digo, mm, se puede decir que por la cultura en la que vivimos, la educación, los sistemas familiares, pues no son los más sanos Ujú. del mundo, ¿no? O sea, no estamos en realidad en una sociedad y una cultura
que vaya creando seres humanos sanos. La Claro. mayoría necesitaríamos un, un acompañamiento. A veces no necesariamente tiene que ser la psicoterapia, o sea, hay eh, hay otras maneras que la gente puede elegir, como cosas más espirituales o cosas que tienen que ver con la meditación. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es integrarlo todo, Claro. ¿no? Eso ¿Qué es es más lo mejor. común, una mujer o un hombre que vaya a terapia? ¿O es básicamente la crisis que tenga? Sí, fíjate que yo en los últimos 5 años he recibido 50 y 50%. Okay. Porque sí, pues es que depende si quieres pasar ese paso, ¿no? O sea, realmente es esa sanación. ¿Qué síntomas? Yo, por ejemplo, cuando presenté ansiedad, a mí se me vino el mundo, se me hizo se me fue la respiración y como que el cuarto me comía. Estaba en mi oficina y sentí que el cuarto se me vino encima y se me fue la respiración, me salí de la oficina, me sentía que me estaba ahogando, muriendo y veía así el pasillo lo más lejos posible de mi vida, hasta que ya llegué a una ventana y y me dije, respira, respira, respira. Yo supe, para mí eso entendí que fue mi ataque de ansiedad, porque pues es algo que nunca había vivido. Entonces, eso fue mi experiencia. ¿Qué es como que los síntomas más comunes que la gente puede vivir? Los síntomas de ansiedad están en muchos aspectos. Eh, lo más común, pues son, o sea, por ejemplo, en el aspecto físico suceden muchas cosas, ¿no? Hay sudoración de manos, tics, tics, o sea, de pronto Ujú. movimientos involuntarios musculares, Ok. eh, se te va la respiración, o sea, no alcanzas a respirar, a veces hay un dolor, incluso eh, cuando la gente decide ir al médico porque se está sintiendo muy mal, es difícil decidir si es un infarto o un ataque de ansiedad. Wow. Ok. Hay gente que piensa que se está infartando y está Ah, teniendo un ataque de pánico. ok. También hay un criterio muy común que es una sensación de inquietud en las piernas o en partes del cuerpo, ¿no? Realmente es algo muy, muy pesado tener un ataque de ansiedad. Y la ansiedad está relacionada con la emoción del miedo. Ok. Mira, a veces parece muy sencillito hablar de las emociones, pero no es No. sencillito Nada. expresarlas y conocerlas y llevarlas a cabo, porque podemos decir, a ver, contamos con el miedo, el enojo, el amor y, y la tristeza, ¿no? Ajá. De ahí partirían todas las demás. Y hablamos mucho de ansiedad, hablamos mucho de Ujú. estrés, pero en realidad lo que está detrás de eso es el miedo. Y ya cuando te metes ahí, te pones a decir, a ver, bueno, miedo, ¿a qué le tengo miedo? Y entonces ya te vas haciendo un análisis y, y yo siempre recomiendo que cuando hay un ataque de ansiedad, intentes quedarte ahí. No, ¿Cómo? no tratar de huir a todas las sensaciones que estás Ah, teniendo y quitártelas inmediatamente, sino, a ver, si puedes, si tienes la oportunidad, recuéstate, atraviesa todo ese dolor y todo ese cúmulo de sensaciones y, y te van a dar una información. O sea, ujú. la ansiedad es una mensajera de algo. O sea, algo te está ocurriendo. O sea, hay un miedo y el cuerpo, la ansiedad te está diciendo algo traes. O sea, algo, hay un miedo, hay un sentimiento que se está generando un miedo por alguna, puede ser una toma de decisiones o algo, Ujú. y tu cuerpo, como no le estás poniendo la atención debida o no estás escuchando ese sentimiento, pues tu cuerpo pues te está diciendo, lo tengo que sacar, Manifestar. lo está Exacto. manifestando.
O sea, probablemente esté ocurriendo algo que no quieres vivir. O sea, a lo mejor en tu día a día estás sin querer levantarte porque lo que va a ocurrir cuando te levantes durante el día no te gusta, estás en resistencia total y esa resistencia es que es una lucha interior, pues empieza a causar un caos en los sistemas Ujú, fisiológicos, ¿no? claro. Eso es lo que sucede. Y la otra posibilidad, pues, es que sea un miedo al futuro, algo que no ha pasado, pero que en tu fantasía va a suceder, ¿no? Ujú. Como que lleguen los Entonces, marcianos. Van a llegar los sí, marcianos. O exacto. sea, entonces tengo miedo ya desde hoy, entonces lo estoy creando y le estoy dando más poder y me va a empezar a crear un sentimiento de miedo, ¿ah? Entonces empieza el caos. Sí, muchas veces son miedos fantasiosos, como este ejemplo que pones, ¿no? Muchas veces son miedos reales Ujú, de algo que puede ocurrir porque estás en una situación de peligro, pero casi siempre son miedos fantasía. ok. Entonces, eso, pues te digo, hace un caos fisiológico y empiezan a manifestarse los síntomas. Oye, y ahora que obviamente, como todos que buscamos el amor y que buscamos la felicidad y queremos que alguien nos haga felices y así vivir una historia de novela o porque como ya no creemos en las novelas, ahora creemos en Netflix y en las películas, que es el mismo concepto, pero con otra escenografía, ta, ta, ta. Es muy común que el tema del amor y la pareja y la soledad, o sea, es muy común que también vayan a terapia por ese tipo de situaciones, o sea, que te empiece a generar que no pueda ser tan funcional. Es muy común y ahora sí nos podemos meter un poquito en el tema del contacto, Ok. porque yo he visto en la gente joven ahora, en los pacientes jóvenes, que al mismo tiempo, un deseo de estar en pareja que va acompañado de una angustia de estar en pareja. Entonces, empiezan a tener, la experiencia, porque encuentran una pareja, y luego ahora como que se usa que medio viven y medio no viven, porque me voy el fin de semana a tu casa, y luego ahí experimentamos cómo sería vivir juntos, y que la economía, y que la comida, y que hacer esto. Y entonces, empiezan a resistirse a ese estilo de vida. Y entonces dicen, pero yo no sé si es que no lo quiero a él como persona o a ella o a ella, Ujú. o simplemente yo no estoy para esta vida de vivir, para esta No es lo que yo quiero. situación de vivir en pareja, ¿no? O sea, resulta que siempre no quería. Ajá, ok. Y entonces al ir trabajando eso, al ir, ya te vas metiendo, averiguando eh, qué está pasando con cada persona y te das cuenta que hay un miedo al contacto y al vínculo real con alguien, porque ese alguien implica muchas cosas dentro de tu Ujú, vida. Es tu espejo, eh, hay una falta al haber esta falta de contacto, hay una falta de empatía. Entonces te cuesta mucho entender al otro, verlo, ujú, observarlo, claro, entenderlo y por lo tanto amarlo, ¿no? sí. O sea, creo que también esa palabra que comentas, vínculo, porque, o sea, y algo que me marcó de lo que acabas de decir es como que queremos, pero no queremos. O sea, Sí. si queremos el sentimiento, queremos lo bonito, pero no queremos el vínculo, o sea, el compromiso, por así decirlo, ¿no? O sea, el vivir y no vivir, eso también se me hace muy familiar, que es el fin de semana y luego ya no nos vemos y cada quien con su vida y al final del día es como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y eso pues genera inestabilidad en algún momento de una relación. Sí, absolutamente. Y en realidad lo que dices es, o sea, en esto que llamas querer y no querer, es querer y no poder. Ujú, O claro. sea, yo quiero,
pero ya cuando estoy ahí me doy cuenta que no tengo la capacidad de darme completamente y de recibir a otro completamente. Que eso es fundamental, porque creo que ahí es donde empiezan las broncas cuando lastimamos a la gente, ¿no? O sea, sí quiero, pero no logro entender que no puedo. O sea, que es... Y entonces ahí estamos con esa persona y la estamos ilusionando. Y entonces la otra persona cree que sí están en la misma línea, pero llega un Sí. momento en que uno, como tú dices, no puedo. O sea, no puedo, no puedo dar eso. Y entonces huyen y por eso existe el ghosting y empieza todo ese tipo de pérdidas que hay, distanciamientos, que obviamente es cuando lastimamos a la gente. Entonces, creo que es muy importante, gente, que hagamos esos ejercicios. O sea, si estamos conociendo a alguien y estamos ya teniendo una relación, pues hay que saber hasta dónde uno puede dar. O sea, y hasta dónde uno quiere, ¿no? El ghosting, por ejemplo, es una manifestación de la actualidad, de cómo están las relaciones en la actualidad y cómo funcionan, ¿no? O sea, antes era impensable que terminaras a alguien de esa manera, ¿no? O sea, como ya desaparezco, ya no existo. Esa es una forma. Y la otra es simplemente mando un mensaje y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. O sea, eso, pues imagínate todo lo que genera en el otro, la inseguridad, es un golpe, ¿no? Es un Claro. golpe duro y, y tiene que ver con algo mucho más profundo de lo que parece. ¿Qué es esto más profundo? Que ¿te acuerdas que en un principio hablábamos de cómo va siendo el desarrollo desde antes de nacer, ¿no? Sí. Entonces, el primer vínculo que tú tienes en tu vida es con la madre, Ok, obviamente. claro. Ese vínculo dura en ese binomio mamá-bebé, pues casi un año, hasta que el niño ya se empieza a separar y empieza a caminar y entonces entra la figura paterna. Entonces, lo que ocurre en esa etapa de la vida, pues va a ser lo que tú aprendiste con todos tus sentidos y va a ser lo que repitas una y otra vez. Y en esta sociedad que ha cambiado mucho y que no estamos haciendo un juicio de que ahora esté peor que antes, ¿no? No estamos Ok. como cuando Un yo era cambio joven. natural. Sí, simplemente estamos en otra diferente que vamos a tener que adaptarnos y ver Ujú, cómo le vamos a hacer ujú. para que, para, para ver cómo va a ser el contacto ahora y los vínculos y las relaciones, ¿no? Pero lo que estamos observando es este cambio. Los vínculos son, no hay herramientas y capacidad para hacer esos vínculos reales Ok. en muchos jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esa etapa de la vida, no sé, pudieron ocurrir muchas cosas. Mamá estaba deprimida, tuvo que ir a la guardería, eh, los padres tienen que trabajar todo el día y entonces ahí eh, todo eso es lo que se tiene que ir compensando para que tú estés abierto a darte y a recibir a otro. O sea, supongamos un ejemplo, que yo de bebé, ¿verdad? O sea, que yo no tuve ese mes con mi mamá. O sea, mi mamá por qué razón estuvo trabajando o tuvo algo que hacer, ¿verdad? Entonces, significa que yo ahí tuve ya una descompensación. O sea, yo ya no crecí con ese motor completo. O sea, que en el futuro se me va a desarrollar Se por te va esa a falta, manifestar. se va a manifestar. Ok, exacto. Ok. Y eso Sí, es como se une toda la corriente que tú tienes, o sea, de entender todo tu círculo de vida, todo tu historial de vida, o sea, y que por eso somos como el resultado de lo que somos en este momento. exacto. Y ese todo es la transición ontogénica, que se llama, que es todas las etapas. Lo que va ocurriendo en tus sistemas a nivel fisiológico
psicológico y energético desde cada etapa de la vida, ¿no? Y Ok, cómo al final de adulto, pues terminaste siendo este que eres, ¿no? ok. Entonces, pues eso tiene remedio en muchos de los casos. Ahorita se está trabajando mucho precisamente en la prevención Ok. dentro de este modelo, trabajando con mamás y bebés para que precisamente recuperemos ese vínculo y esa relación que tiene que ocurrir en esa etapa de la vida. Y ahí ya estamos previniendo enfermedades físicas y enfermedades psicológicas y mentales, ¿no? O sea que entonces no está tan descabellado cuando una mamá acaba de tener a su hijo y diga, yo quiero pasar la primera etapa de mi hijo o hija en, o sea, estar con el bebé, o sea, no dedicarme a trabajar, o sea, sí es importante, o sea, es muy importante que la mamá esté, la mamá y el papá estén con su hijo o hija recién nacido, ¿no? Es muy importante siempre y cuando la mamá tenga el deseo, ¿no? Porque Ok. si ella no tiene el deseo, pues también va a ser una mamá infeliz que está Ujú. con su hijo, ¿no? Hay que buscar todas las alternativas. Em, lo mejor sería eso, ¿no? Como una utopía, que como mamá tú puedas decir, a ver, bueno, yo quise tener un hijo, entonces lo más importante es el primer año de vida de una persona y me voy a estar el primer año de vida. Ok. Solo eso, con que tú dediques eso y ya después eh, eso va a hacer que tu hijo vaya siendo más independiente conforme va creciendo y desarrollándose, porque tuvo todo lo necesario en el primer año de vida. Ya, ok. Entonces, si tú como mamá dices, no, a mí no me gusta, yo me quiero ir a trabajar, prefiero irme a trabajar, bueno, puedes encontrar a alguien que tenga esa vocación y se queda con el niño. Ok. No estamos diciendo que nada, no hay cosas rígidas en este modelo, ¿no? Hay que buscar todas las alternativas para que los niños crezcan sin esas faltas. Claro, ok. En esta metodología o corriente que tú aplicas, o sea, esa aplica para cualquier tema de ayuda mental que se requiera, ¿cierto? O sea, si hay alguien que tiene convulsión a compras compulsivas o que le entra la comida, o sea, cualquier tipo de eso es parte de lo que se puede tratar en el modelo que tienes como terapia. Sí, porque en realidad esos son Ok, síntomas de algo más profundo que te está sucediendo, ¿no? O sea, esto que decías de tu amiga que se cortaba, por ejemplo, es muy común. Es una manifestación de angustia, ¿no? Casi siempre. Cortarse, las compras compulsivas, el juego, todos esos son manifestaciones de algo que te está ocurriendo interiormente y entonces lo que hay que trabajar, pues, es la base de eso, claro. ¿no? Para que los síntomas vayan desapareciendo. Ok. ¿Cómo cuánto es el tiempo que se tarda una persona? O sea, depende del problema, ¿o qué? O sea, cómo decides que ya la persona va por buen camino? ¿Y te ha tocado así ver a alguien que se aferre a no? O sea, que no acepte esa ayuda. O sea, porque puede ver que hay gente que te está escuchando, pero pues no lo está ejerciendo. Sí, tengo pacientes así y eso es lo primero que hay que abordar, ¿no? Van, o sea, tengo Se una sienta. paciente especialmente que va y luego de pronto dice, oye, no voy a ir 2 días, ¿no? 2 semanas. Yo, mira, con cada paciente el tratamiento, algo que se llama la relación terapéutica es distinta y la tienes que ir midiendo de acuerdo al proceso de Claro. cada quien, ¿no? Por ejemplo, ella me dice así y yo digo, ok, está bien. Y entonces regresa y hace unos descubrimientos, pero, pero le cuesta mucho trabajo verlos, ¿no? Ok. Entonces se resiste y entonces se va. Y así va a ser hasta que asiente y asimile
lo que ha pasado con ella y lo que y a dónde va a llegar. okey, O sea, cuando ella pueda visualizar a dónde quiere llegar, cuál es el cambio que quiere hacer. okey. Entonces, claro, claro que sucede mucho eso. Hay gente que está muy implicada, o sea, haciendo el trabajo día a día, La no nada tarea. más el día de la terapia, sino la tarea y todo. Sí, claro. Y bueno, pues Yo casi hay no de hago todos. tarea, pero la hago mentalmente, la hago mentalmente. Em, Ahora vámonos del otro lado de la pareja. O sea, todos buscamos que la pareja feliz, el estar contentos y así. Y el miedo a la soledad, porque también eso es algo que impacta mucho ahora, es ese miedo a la soledad y cómo podemos trabajarlo, o sea, qué podemos hacer, porque la soledad, y lo he visto en muchos ejercicios, incluyéndome, lo he visto, es fuerte, o sea, el sentimiento de la soledad no es bonito, o sea, no es algo padre. ¿Cómo podemos trabajar o qué podemos hacer los pasos para llegar a esa terapia, a estar contigo? O sea, ¿cómo podemos identificar que pues que nos está afectando? Yo creo que esa sensación de soledad tiene que ver con con alguna carencia. Ok, Entonces, ¿qué haces cuando tienes esa sensación de soledad? Empiezas a pensar cómo llenarla, ¿no? ujú. ¿Cómo lleno? Me pongo a comer, me salgo a beber, a llenarme de amigos, de música donde no Lo tenga voy a que pensar. estar conmigo preguntándome cuál es mi carencia, Ya. qué está pasando conmigo. O sea, estar conmigo me va a ocasionar una angustia tremenda porque es enfrentarme a, a eso a esa falta que tengo. Claro. Y esa falta que tengo, hay la posibilidad de solventarla. Hay la posibilidad de que tú llenes vacíos contigo mismo y te digo, yo con este método he visto cómo la gente poco a poco vamos primero reconociendo cuál es mi carencia, dónde estuvo, en qué etapa, y luego decir, bueno, yo solita me la voy a brindar, pero no yo Ujú. sola, sola, sino yo sola encontrando a gente que esté a mi lado, que le guste tener ese contacto conmigo, gente que esté, Claro. que vaya en el camino de la salud igual que yo para que me acompañe y que yo le pueda decir, mira, tengo esta carencia y el otro me diga, va, pues yo te acompaño y tú en la mía, ¿no? Claro. Claro. Y ahora cuando uno está en terapia, pues uno ya sabe que está haciendo diferente. O sea, uno está viendo los cambios, uno está es más analítico, uno entiende ya, digamos que ese camino. Pero también uno, pues como acabamos de hablar, uno tiene a sus papás, podemos tener a uno, podemos tener a los dos o no podemos tener a ninguno y tenemos que a los hermanos o a los tíos y ese tipo de personas que están a nuestro alrededor y creemos que es nuestro círculo principal, ¿va? Pero a veces hace un shock porque estas personas no están en terapia, o sea, no han sanado nada de lo que nosotros sí hemos hecho. ¿Cómo lidiamos con eso? O sea, ¿cómo se puede tratar de convivir? Porque pues ya nosotros estamos en reconstrucción, ¿sabes cómo? O sea, eso es donde yo digo, ¿cómo llegas con la sociedad a, a, a poderte involucrar con este nuevo yo, supongámoslo así? Sí, es muy importante eso que estás diciendo porque es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso y es una parte importante a la que te tienes que enfrentar, Ujú. sí o sí, porque los sistemas están creados para ser indestructibles, casi, casi. Los sistemas familiares se defienden muchísimo para que Ujú. no haya cambios y nadie salga del sistema. Entonces, cuando hay uno que se revela, que casi siempre hay uno que se revela Claro. en el sistema familiar de alguna manera, el sistema hace todo lo posible por jalarlo. Ok, Por decir, no, no, tú a dónde vas, claro. eres parte de esto y no te puedes ir. Entonces, ahí pues debe haber distintas etapas
alguna en la que te tengas que alejar un poco de la familia. O sea, hay momentos en los que tienes que alejarte para poderlos ver tú desde afuera y también que ellos vayan asimilando tu salida Ujú. del sistema. No quiere decir que te vas a divorciar de tu familia de ninguna manera, o a lo mejor sí, en Que algunos también es casos, viable, o sea, se vale. algunos decidirán eso y es perfectamente aceptable. No todas las familias te van a proveer de cosas positivas. Positivas, exacto, Y, exacto. no, y es importante esto, es importante porque hay gente que tiene mucha culpa de alejarse, ¿no? Ujú, Si tu familia es un proveedor de malos pensamientos, de malas actitudes, incluso de meterte en problemas, pues hay que alejarse, ¿no? ujú. Sí, y fíjate que esto se me quedó muy grabado porque vi un TikTok de una chava que estaba hablando en una entrevista de que ella se separó de sus papás. O sea, y lo habla y dice, yo dejé a mis papás. Entonces, cuando la empecé a escuchar y que dijo, yo dejé a mis papás, dije, "Ay, pues, ¿qué le hicieron? O sea, pero y empezó a platicar, o sea, yo cuando escuché eso dije, pues le han de haber hecho así cosas así horribles, físicas, golpes, o sea, extrema, ¿verdad? Porque dices, para que dejes a tus papás, o como tú le dices, el sistema, porque eso es lo que es un sistema. Pero y le empezó a platicar, pues empezó a platicar de que cosas de afectación mental, de amor, de falta de atención, de cero apoyo, o sea, realmente no eran unos acompañantes positivos para su vida, al contrario, o sea, eran puros temas negativos y entonces digo, oye, pues ya llegó un momento en que yo sé que son mis papás, pero no me están ayudando en nada, o sea, no me están ayudando en nada y eso se me hizo muy fuerte porque no es tan común, pero es válido, o sea, tenemos que hacer también ese análisis de no nada más a nuestros papás si los queremos al lado, a la pareja, a los amigos, al vecino, con los que trabajamos que creemos o sea, ya somos conscientes de que tenemos que tomar una decisión. Sí, y no es fácil, sobre todo en esta cultura mexicana, donde la familia pareciera que pues tienes que pertenecer toda la vida porque eso te tocó y bueno, no es así. O sea, Claro, realmente no se necesitan golpes ni abusos ni nada de eso para que tú puedas alejarte de tu familia. Hay familias altamente nocivas, sutilmente claro, incluso. Entonces, si tú sabes, ves, observas ya que te hace daño, pues te alejas. Y a veces basta con alejarte un tiempo y luego se van reconfigurando las cosas. Luego también es muy dinámico todo el sistema y se va moviendo y no sabes qué va a pasar. A lo claro, mejor te quedas alejado o a lo mejor haces que los demás eh, tengan un impacto claro, y comiencen a voltearse a ver a sí mismos también. claro. O sea, al final del día es una decisión, que eso es lo que nos genera también mucho miedo, ¿no? Tomar decisiones. Claro, es una decisión que puede generar culpa, puede generar, eh, pues imagínate, alejarte de tu familia, como bien dices, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo las veces que lo he sugerido, siempre me han volteado a ver como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Claro, o sea, es algo imposible de hacer. O sea, es como que Ujú. no estamos capacitados para poder cortar temas familiares, que muchas veces sucede lo opuesto. A veces la familia o el sistema nos expulsa y eso no lo cuestionamos. Pero cuando nosotros queremos salir por iniciativa propia, ahí sí nos cuestionamos. Sí, exacto. Es Entonces, como se vale expulsar por un juicio que te hacen, pero pero tú no puedes hacer tú el juicio a la familia, ¿no? claro, que esto puede ser comúnmente con la gente gay o con la gente que tiene otro tipo de estilo de vida, en lo cual uno si ya no tiene esa parte positiva,
pues uno se aferra, ¿va? Porque quiere pues están que los sentimientos de amor y que la familia me va a apoyar, pero hay un rechazo y entonces, pues es válido decir, pues ya me voy. Entonces, eso es válido cuando uno toma, digamos que esa iniciativa. Pero a veces, como sucede ahorita en muchas familias o sistemas, es que se encierran y los expulsan. Entonces ahí andan en la calle, andan, entonces, y ahí nosotros, pues ahí sí que no es cuestionable. O sea, es muy juzgado que digas, me sacaron de mi familia. No, es juzgado cuando dice, yo me salí de mi familia, a cuando Ujú. dices, me sacó la familia. Entonces, es algo que obviamente nos afecta a todos en nuestra salud mental. Sí, y hay que ir cambiando muchos paradigmas que tenemos hasta ahora, porque esta sociedad va cambiando, pero en segundos. Claro, Entonces tenemos que ir alcanzando lo que va sucediendo cada segundo, cada día y aceptándolo. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de cambio y de apoyo a nuevos paradigmas y decir, no, no tienes por qué hacer esto. A ver, la vida de qué se trata. Todo esto de lo que estamos hablando finalmente es con la intención de lograr el placer de vivir. exacto. Y con eso no hay mejor manera de cerrar este programa. O sea, básicamente es eso. O sea, es encontrar el placer de vivir, porque eso es algo que a que venimos a este mundo. Como yo ahorita le digo a mucha gente, ya basta de dramas. O sea, Exacto. ya no, o sea, ¿por qué vamos a seguir teniendo dramas después de todo lo que vivimos? La vida puede ser que en el momento lo veamos muy complejo, pero si nos acompañamos de la mano de terapia, que obviamente también es entendible, si no hay los fondos económicos para tener terapia, hay otros tipos de terapia, está la religión, están círculos de yoga, están grupos de ayuda, que obviamente también hay que tener cuidado con quién vamos, ¿va? No nada Mucho más en cuidado. la esquina y junte mucha gente, significa que es una persona que tiene una capacidad, ¿va? Pero al final del día es buscar ayuda. Mi estimada Carla, algo que nos puedas comentar o recomendar para seguir en este placer de la vida, que para que cerremos el día de hoy nuestro programa. Pues que el drama lo vivamos al interior de un espacio terapéutico y acompañado. Y Okay. cuando salgas de ahí, pues intentar tratar de vivir al máximo y buscar esos espacios donde que son seguros, donde estás acompañado, donde vas en un camino que tú puedes visualizar y a donde tú quieres ir. Y, y todo eso, todo ese drama, no lo desperdigues con la gente que quieres en tu trabajo, en los aspectos de tu vida cotidiana. Júntalo todo, llévalo a la terapia y ahí que se vaya resolviendo. Exacto, o sea, porque todo tiene solución. Carla, dinos dónde te pueden encontrar. Pásanos tus datos para que los ponga aquí y también la gente que nos escuche que lo apunte. Claro que sí, me pueden encontrar en una página que se llama Psicología y Mente. Ahí Carla Barragán Peña van a encontrar pues una reseña, cómo hacer citas, cómo comunicarse conmigo. Y bueno, les comento que mi consultorio está en la calle de Celaya, número 5 en la colonia Condesa. Ahí hago la psicoterapia de manera presencial y también nos podemos ver de manera virtual. Eh, pues ahí encuentran mi teléfono, mi correo, todos los datos en psicología y mente. Y aquí se los voy a poner para que también lo puedan tener visible y se animen y hay que tomar acción, que eso es también algo que le digo mucho a la gente, hay que tomar acción. Las cosas no, los dramas no se quitan solos. Los dramas, si los dejamos ahí, solamente se acumulan y se acumulan y se acumulan y se acumulan
hasta que le pongamos atención. Si no le ponemos atención, es donde vienen los golpes y entonces hay que evitarlos, hay que evitar el drama. Muchas gracias, Carla, por toda esta magnífica plática. Espero que a la gente pongan atención, hay que compartir, recuerden que hay que compartir, el objetivo es conocernos, ayudarnos y seguir en este mundo de la mejor manera. Ya saben que pueden escuchar el podcast en YouTube, en Spotify y en Google Podcast como Mortis Podcast, y también me pueden encontrar en las redes como Mortis MX y en Instagram Mortis 777. Ahí ando teniendo problemas de nuestra manera de hablar. Muchas gracias, les mando un abrazo, que estén muy bien, mucha suerte y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias, chao.